Qué bueno, queridos amigos, ya estamos nuevamente con ustedes, pues con el ánimo de poderles ir dándole lectura a algunos párrafos de este librazo de John Tuchman, ¿sí? México, democracia interrumpida. Precisamente con el ánimo de que ustedes puedan entender, hay varios temas que dice este libro y que en su momento tendremos la oportunidad de ir pues dándole lectura en algunos otros espacios. Por hoy hablaremos sobre una izquierda rezagada, pero este librazo trae varios temas, ¿sí? Que aquí habla en el índice: las guerras del narco, el desgobierno de la ley, católicos en esencia, una guerra malograda, a punto de, bombas de tiempo ambientales y una historia sin terminar. Y entonces, pues aquí sencillamente ustedes ven precisamente en el prólogo que hace Lorenzo Meyer, con el ánimo de poder pues estar metidos, matizando, ¿no?, este gran libro, y hace un excelente prólogo de la autora. Dice: la naturaleza del sistema político mexicano, especialmente del que surgió tras la Revolución Mexicana, resultó por su ambigüedad un poco difícil de definir, tanto para observadores locales como externos. Formalmente, el México de la segunda mitad del siglo XX era una república democrática, como Estados Unidos, pero verlo así no servía para entenderlo. En 1959, Robert Scott publicó un libro muy optimista en el que caracterizó al sistema político de México de entonces como en transición. Es decir, uno que iba camino a la democracia, guiado por un partido dominante, pero no autoritario. En 1965, Pablo González Casanova publicó La democracia en México, una gran vivisección del sistema político y social mexicano, pero no calificó a su objeto de estudio, simplemente concluyó que si la democracia se medía por la participación del pueblo en el ingreso, la cultura y el poder, entonces a la mexicana le faltaba caminar mucho antes de ser considerada como tal. En el 71, Roger Hansen, tras examinar a México bajo la óptica de quien consigue qué, cómo y cuándo, definió a su sistema político como mestizo, hecho para satisfacer las necesidades de los políticamente ambiciosos, donde el 90% de los ciudadanos tenía una cultura parroquial y ejercía poca presión sobre un sistema con un partido dominante que se comportaba como una cosa nuestra y que concentraba su capacidad de respuesta efectiva en satisfacer las demandas de las élites. Para finales de los años 70 casi hubo por fin un consenso, y el sistema descrito por Scott, González, Casanova o Hansen se le evaluó como autoritario según la definición del concepto elaborada por Juan Lis. De todas formas, no faltó quien propusiera una alternativa menos radical como democracia dentro de lo razonable. Cuando finalmente ocurrió lo impensable, la aceptación pacífica de la derrota electoral del candidato presidencial del PRI en el año 2000, fue muy extendida la idea de que México había llegado al punto culminante de su transición democrática y que se abría la puerta para que el país viviera por fin lo que por tanto tiempo había demandado. Oigan bien ustedes esto, queridos amigos: una democracia sin adjetivos. Hasta hoy, una corriente de análisis sostiene que la vida pública mexicana ya se desarrolla de manera rutinaria dentro de ese marco democrático, aunque de manera muy imperfecta. Sin embargo, tras 2 elecciones presidenciales, resultados no fueron aceptados por una parte de la oposición en el 2006 y 2012. No es de extrañar que surgiera otra corriente de análisis que cuestionara la naturaleza democrática de la nueva fórmula política mexicana
Y el libro que el lector tiene en sus manos es parte de esa visión crítica de la naturaleza de la vida política mexicana al inicio del segundo decenio del siglo XXI. John Tuchman considera, y esa es la esencia de su trabajo, que hay evidencia suficiente para calificar de interrumpida a la democracia. ¿Por qué? Porque John Tuchman es una periodista británica que empezó a observar desde adentro nuestro proceso político a partir del momento en que se supone que México comenzó a escribir el capítulo de su historia política en el año 2000. Para la autora, hasta ahora, el examen de la naturaleza de ese capítulo no conduce a un diagnóstico muy positivo. El cambio iniciado con el reconocimiento del triunfo electoral del candidato presidencial de oposición Vicente Fox en julio del 2000 parecía ser de fondo, no solo político, sino cultural, e implicar una aceleración del cambio, que era factible recuperar el tiempo perdido y que muy pronto el país estaría a la par del resto de América Latina en su proceso de transformación democrática. Sin embargo, ese proceso tomó rápidamente un camino terriblemente equivocado. Hoy, la esencia del cambio corre el peligro de quedar estancada, y en materia de transiciones a la democracia, el estancamiento termina por transformarse en regresión. Sin embargo, suponer una democratización interrumpida implica una cierta dosis de optimismo, ya que ésta puede reanudar su marcha. Y ahí está sencillamente, queridos amigos, el hecho de saber que de alguna forma el pueblo mexicano, con la búsqueda de encontrar en ese tránsito a la democracia algo que pudiera consolidarse y que no hubiera una democracia interrumpida, que hubiera una democracia consolidada, pues resulta que con la llegada de Fox, que era la expectativa que la ciudadanía estaba buscando, y los propios investigadores, tanto extranjeros, no fue tal, fue una decepción. Y entonces, pues en esa decepción, yo creo que la misma sociedad en su momento optó por castigar, ¿sí?, tanto la llegada de Vicente Fox como la de Calderón, y al final pues nuevamente regresa el PRI en el 2012, pero ese castigo debió haber sido para dárselo a otro grupo, a un grupo que la izquierda estaba impulsando. Pues resulta que no fue así, ¿sí? Beneficiaron nuevamente al PRI, y el PRI llega al poder en el 2012 con el actual presidente Enrique Peña Nieto, un presidente pues que goza de tanta ignorancia por no leer, por no tener ese cultivo que la naturaleza te da y que el ser humano debe aprovechar para poderse preparar y estar siempre a la expectativa de toda aquella información que le pueda servir para ayudar a la sociedad para la cual sirve, más si eres un funcionario público. Entonces esa es una obligación moral. No se puede ser presidente de una república y ser un ignorante o ser un analfabeta. Entonces yo creo que debería de darle vergüenza y en su momento optar por renunciar, por no estar en las expectativas que el ciudadano está esperando. Y sin embargo el ciudadano, después de haberlo supuestamente premiado, castigado al PAN, ahora en estas elecciones del 2015 nuevamente el PAN en algunos estados resurge, ¿sí? Y es la ciudadanía nuevamente supuestamente castigando al PRI, ¿sí? Quieren pues pelear y están en ese camino, ¿no?, en la que ya se está ensayando en que entre la derecha y la izquierda deberá haber gente pues que se preocupe por respaldar que tanto una como la otra pueda llegar a la presidencia de la República en el 2018. Y eso es sencillamente el camino, ¿no? Entonces hay una izquierda que está vilipendiada, es una izquierda que está maltratada por el mismo sistema capitalista salvaje que tenemos, que no deja pues que la izquierda pueda ser consolidada en ese camino que hay que buscar, ¿no?, para hacer y estar consciente de la gran responsabilidad que se tiene, porque hay que dejar que otra opción gobierne para ver si ese gobierno puede ser mejor que el otro, ¿vale? Queridos amigos, pues
Vamos a otro espacio y regresamos muy rápidamente con ustedes.